El día de hoy vamos a trabajar unidades de medición, pero nos vamos a concentrar en las conversiones. Entonces, primero quería escuchar el que quiera participar, que me diga qué unidades de medida conoce. Kilómetros. Kilómetros, muy bien. Metros. Metro, Metro, Hectómetros, hectómetros, centímetros, centímetros, Decímetro. decímetros. decímetros, Listo. milímetro, Milímetros, centímetros, decámetros. Perfecto. Esas unidades que ustedes acaban de nombrar son unidades de longitud, ¿sí? ¿Qué son las unidades de longitud? Son las unidades que nos permiten medir la distancia entre un punto y otro. Por ejemplo, mi papá va a comprar un tubo para la cortina. Entonces, ustedes han visto que él coge el metro y va de una esquina de la ventana hasta la otra esquina para saber cuánto mide el tubo y qué tubo tiene que comprar. Entonces, las unidades de longitud son las que nos sirven para medir la distancia entre dos puntos, ¿sí? Las unidades de longitud son las más conocidas, las más usadas por nosotros, y su unidad principal es el metro, ¿sí? Y a partir del metro salen unidades más pequeñas que el metro o más grandes que el metro. Entonces, les voy a compartir la guía de ustedes. Ahí está pues todo lo que vamos a ver el día de hoy. Hay 3 videos muy buenos de lo que voy a explicar hoy para que los que no comprendan bien o necesiten un apoyo extra, revisen porque verdaderamente, chicos, los videos están súper explicados para quien los pues llegue a necesitar, ¿ok? ¿Por qué se los coloqué? Como voy a hacer quiz de este tema, entonces la idea es que estudien. Entonces, para estudiar, pues les coloqué como apoyo sus videos. Entonces, espérenme en que esta guía se colocó toda rara. Entonces, vamos a observar, les voy a compartir mi pantalla y en esta pantalla les voy a mostrar a ustedes cuáles son las unidades de longitud, ¿sí? Las unidades de longitud se tienen como punto de referencia al metro, ¿sí? Y a partir del metro salen unidades más pequeñas que son el decímetro, el centímetro y el milímetro. Y salen unidades más grandes que son el decámetro, el hectómetro y el kilómetro. ¿Por qué tienen esa diferencia? Porque dependiendo la distancia que se quiera medir, pues se utiliza cualquiera de esas unidades de medida. Por ejemplo, si yo voy a medir un granito de arroz, ¿cuál unidades de medida de esas me sirven? kilómetro. No, no, mentira. Centímetro, ¿no? ¿Ustedes milímetros, Muy bien, un milímetro. Recuerden que los milímetros son las unidades más pequeñitas que hay. Por ejemplo, en la regla son las líneas más chiquitas. Son los milímetros. Si yo quiero medir el tamaño de una botella, el largo de una botella, ¿cuál me puede servir? Centímetro. Los centímetros. Pero si yo quiero medir la distancia que hay de Cali hasta Bogotá, Kilómetro. los kilómetros. Entonces tenemos que tener en cuenta que dependiendo la situación, pues asimismo se usan las unidades de medición. Esto es como un recorderis porque no vamos a enfocarnos como tal en la medida, sino que vamos a enfocarnos en algo que se llama conversiones. ¿Qué son las conversiones? Es cuando me piden que exprese una medida en otra. Por ejemplo, cuando a nosotros nos dicen, convierta 5 kilómetros en metros. Es decir, que yo sepa cuántos metros son 5 kilómetros. O si a mí me dicen, convierta 0,5 centímetros a hectómetros. Entonces, que yo sepa cuántos hectómetros hay en 0,5 centímetros. Y en eso nos vamos a enfocar hoy. La otra unidad de medición que vamos a ver son las unidades de área, ¿sí? Las unidades de área son muy similares a las de longitud porque manejan los mismos términos, pero en el área la diferencia es que se mide el espacio que ocupa una superficie. Por ejemplo, voy a mostrarles acá
Por ejemplo, chicos, si yo tengo una cancha de fútbol, mírenla aquí, está chiquitica, pero pues la idea es que me comprendan el ejemplo. Si yo tengo una cancha de fútbol y voy a medir su longitud es que yo mida el largo y el ancho, ¿sí? De una esquina, de un tiro de esquina al otro tiro de esquina. Yo mido cuántos metros, cuántos hectómetros mide esa cancha de fútbol. Pero si yo voy a medir el área es todo el espacio que ocupa la cancha, es decir, todo lo verde que ocupa la cancha, todo esto. Si ustedes observan, es diferente a la longitud. La longitud es la distancia entre dos puntos y el área es el espacio que ocupa una superficie. En el área, los términos son iguales, solamente que se le agrega la palabra cuadrado o el número 2. ¿Por qué se le agrega la palabra cuadrado? Porque el área se mide en unidades cuadradas. Entonces, no sé si ustedes han visto cuándo se va a poner el piso de una casa, ¿sí? Uno va y compra los metros cuadrados que necesita para la casa. ¿Por qué? Porque voy a cubrir toda una superficie de baldosas. Entonces se utiliza el término cuadrado. Entonces está el kilómetro cuadrado, el hectómetro cuadrado, el decámetro cuadrado, el metro cuadrado, el decímetro cuadrado, centímetro cuadrado y milímetro cuadrado. En las siglas, son exactamente las mismas siglas de la longitud, pero con el número 2, que es el que indica que son unidades cuadradas. Hasta ahí, ¿cómo vamos, chicos? Bien. Ok. Y por último, vamos a ver algo que pues ustedes manejan muy bien, que son las unidades de tiempo. Es decir, las unidades que nos sirven para medir el tiempo. Entonces, vamos a conocer de que la unidad principal para medir el tiempo es el día, ¿sí? Porque el día, porque de ahí sale, es como el punto de referencia para las unidades más grandes que el día y las unidades más pequeñas del día. ¿Cuáles son las unidades más pequeñas al día? A ver, ustedes, en el tiempo. Minutos. Centímetros. Minutos, centímetros. ¿Cómo así? ¿Cómo así que centímetros? O sea, ¿son las 12 y 24 centímetros? ¿Qué cosa, profe? Las horas, los días y el tiempo se miden ¿en qué unidades? Díganme las que ustedes conozcan. Segundos. Eso, Minutos, segundos, semanas, meses, años, horas, muy bien. siglos, Semanas, meses, años, siglos, décadas. ¿Sí? Entonces, Milenios. milenios, perfecto. Siglos. Meses, ¿sí? Entonces, estas unidades de medida, pues son las que son más grandes que el día, pues la semana, el mes, el año, el siglo, el milenio, como dijo por ahí Miguel Ángel, La edad. Las edades. las edades. La otra es, Las eras. las más pequeñas son las horas, los minutos, los segundos, los milisegundos y así sucesivamente. Y existen unas equivalencias. ¿Qué son equivalencias? Pues cuando yo sé cuánto equivale una unidad en otra. Por ejemplo, un año yo sé que son 365 días. Una semana yo sé que tiene 7 días. Eso es una equivalencia, como tener una expresión expresada, valga la redundancia, en dos unidades diferentes. Por ejemplo, una hora son 60 minutos, un minuto son 60 segundos, una hora son 3.600 segundos. Y con estas unidades vamos a hacer las conversiones de las que les estoy hablando. Entonces, en primera instancia, chicos, quiero que comprendan que una conversión es transformar una medida en otra equivalente, ¿sí? Entonces vamos a concentrarnos en primera instancia. Vamos a aprender a hacer conversiones con las unidades de longitud. Eso es lo que vamos a trabajar en primera instancia. Conversiones con unidades de
longitud. Las unidades de longitud se colocan las siglas sin el número 2 porque estamos hablando de longitud. Entonces voy a poner acá arriba longitud para que diferenciemos, ¿sí? El orden siempre va a ser igual en esta tabla y esta tabla, chicos, siempre la vamos a usar en las conversiones de longitud. ¿Por qué esta tabla? Esta tabla lo que nos permite es algo súper maravilloso y es que nos ayuda a poder hacer una conversión sin necesidad de hacer un procedimiento matemático, ¿ok? Nos permite hacer la conversión simplemente corriendo la coma decimal dependiendo hacia el lado en que me vaya a mover. Entonces, ¿cómo se construye la tabla? Siempre va a tener este orden, en la mitad va a estar el metro, ¿sí? Antes del metro van a estar las unidades más grandes, que son kilómetro, hectómetro y decámetro, perdón. Y después del metro van a estar las unidades más pequeñas, decímetro, centímetro y milímetro. Entonces, ¿qué les recomiendo? Que copien esta tabla porque la vamos a utilizar en las conversiones. Entonces ustedes dirán, profe, pero ¿qué es una conversión? ¿Cómo se hace eso? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, en primera instancia, chicos, lo primero que tenemos que hacer es ubicar la coma decimal de los números que nos den, ¿sí? ¿Qué es la coma decimal? Pues la comita que aparece en un número. Si el número no tiene coma, la coma decimal se ubica al final, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo el número 25, el 25 no tiene coma, pero entonces su coma se ubicaría al final. Ya vamos a ver por qué se ubica al final. Entonces vamos a hacer la siguiente conversión. Voy a escribir un ejemplo. 48 metros la voy a transformar a centímetros. ¿Qué quiere decir eso? Que yo quiero saber cuántos centímetros tiene 48 metros. ¿Ok? Eso es lo que voy a hacer. ¿Cómo lo hago? Lo primero que voy a hacer, chicos, es ubicar la coma decimal del número. ¿Sí? Entonces, observemos. Ustedes me van a decir, ¿el 48 tiene coma? ¿Ustedes No, señora. No. ¿Cierto que yo no la puedo visualizar? Como yo no la puedo visualizar porque es un número natural, la coma la voy a ubicar al final del número. Siempre que tenga un número natural, la coma la ubico al final del número. ¿Para qué se ubica la coma, chicos? Para yo poder pasar este número y ubicarlo acá en la tabla y poder hacer la conversión. Entonces, ¿cómo se ubica? El número que tiene la coma es el que se va a ubicar en la casilla metros. Entonces, de estos dos números, ¿cuál es el que tiene la coma? El 8. El 8. Entonces, ese 8 lo ubico donde están los metros. Entonces, aquí. Y acá adelante ubicaría el 4 para formar el 48. ¿Sí? Solamente se escribe un número por casilla. Entonces, por eso tengo que ser cuidadosa y saber dónde ubicar el número que tiene la coma. El número que tiene la coma se debe ubicar en la unidad de medida que nos dice el ejercicio. Entonces, en este caso, 8 tiene la coma, entonces el 8 es el que va a quedar donde están los metros. ¿Por qué? Porque la coma es la que nos permite darle como el apellido al número. Aquí se leería 48 metros. ¿Por qué? Porque ahí está la coma. ¿Entendida la ubicación en primera instancia? Sí, señora. Ok. Luego de la ubicación, lo que voy a hacer es transformarlo a centímetros. Para transformarlo a centímetros, por favor, que tenga el micrófono prendido. Sara, por favor, apague eso. Miremos, ¿cómo tengo? Porque tengo que transformar a centímetros. Como tengo que transformar a centímetros, entonces yo voy a ubicar en mi tabla la casilla de los centímetros, que está aquí, ¿cierto? Y esta coma la voy a correr hasta donde están los centímetros. ¿Cuántos lugares la voy a correr? Pues en este caso 1, 2 lugares, y aquí quedaría la coma decimal. Borro la que tenía porque la acabé de correr. ¿Hasta ahí vamos bien?
Sí, Sí, profe. señora. Y los espacios que quedan en blanco se completan con ceros. Entonces, completo 0, completo 0. Entonces, miremos. ¿Qué número me salió? ¿Qué número es este? ¿Cómo se lee ese número? 4.800. 4.800, muy bien. Entonces, yo aquí lo que voy a escribir es 4,8 metros son 4.800 centímetros. Y hice mi conversión. Ya convertí los metros en centímetros. Vamos a hacer otro ejemplo de este mismo estilo. Si yo tengo 15,2 decímetros y lo voy a pasar a milímetros. Entonces, lo primero que voy a hacer, chicos, observen bien, es identificar cuál es el número que tiene la coma. Entonces, ¿quién tiene la coma en este número? El 5. El 5. 5. Como el 5 es el que tiene la coma, ese es el número que va a ir en los decámetros. Entonces voy a ir a mi tabla y voy a ubicar el número como primer paso. Entonces, como aquí están los decámetros, ahí coloco la coma y ubico el número de acuerdo a la coma. Entonces aquí iría 1, 5 y 2. ¿Entendido cómo ubiqué el número? Sí, señora. Ok. Como ya ubiqué mi número y tengo que llevarlo a milímetros, entonces voy a subrayar milímetros para saber cuántos lugares debo mover esa coma. Entonces miremos, tengo que llegar hasta allá abajo a milímetros. Entonces voy a correr esta coma, la voy a borrar porque la voy a empezar a correr. Un lugar, 2 lugares, espérenme que este marcador no raya. Un lugar, 2 lugares, 3 lugares, 4 lugares. Y acá, al final, donde están los milímetros, quedaría la coma. ¿Sí? Los espacios que quedan en blanco los completo como Con ceros. con ceros. Con ceros. Entonces, 1, 2 y 3. Completo con ceros. Y miro cuál fue el número que me salió. ¿Qué número es ese? 152.000. 152.000. Y escribo la respuesta. La respuesta sería 15,2 decámetros son 152.000 milímetros. ¿Cómo sé yo qué son los milímetros? Porque ahí es donde queda la coma y esa es la que le da el apellido al número. Entonces, son 152.000 milímetros. Y ese sería el resultado de esa conversión. ¿Quiénes llegaron tarde, chicos, de los que no estaban cuando llamé a lista? Por favor, se reportan. Yo, profe. ¿Quién es yo, profe? Jean Paul. Ok, Jean Paul llegó bastante tardecito, ¿no? No, profe, es que soy re enfermo. Ay, corazón, ¿qué tiene? Se le escucha en la voz. No, fiebre, dolor de cuerpo, gripa. No. ¿Y ya tomó algo? Pasta nomás. No, cuídese, cuídese. Igual yo voy a grabar la clase. En caso de que ustedes se sientan muy indispuestos, me avisa por chat y yo más tarde subo los videos, ¿ok? Bueno, señora. Bueno, entonces miremos. ¿Hasta ahí alguna duda, amores? Con los dos Profe, primeros. ¿verdad que siempre ahí cuando van a dar la fracción siempre nos dicen la letrica, ¿no? De M y todo eso. Claro, siempre les van a dar la unidad de medida. Siempre les van a decir de dónde a dónde tienen que convertir. Ahora vamos a ver dos ejemplos diferentes. ¿Por qué diferentes? Porque vamos a tener que no movernos hacia la derecha. Si ustedes están viendo estos dos ejemplos, nos movimos hacia la derecha. En el caso que vamos a ver, van a ser ejemplos donde nos vamos a tener que mover a la izquierda. Entonces vamos a ver, voy a borrar aquí, para que ustedes puedan visualizar la diferencia entre estos dos tipos de ejemplos.
Entonces, miremos. Si me piden a mí, por ejemplo, convertir 0,54 decímetros a kilómetros, ¿sí? Entonces, observen. Lo primero que hago, igual que en el ejemplo anterior, chicos, es ubicarnos. ¿Quién Mirar tiene dónde está la la coma? ¿Quién tiene la coma en este número? 0. El 0, ¿sí? El 0 tiene la coma, entonces ese es el número que va a ir donde dice decímetros para poder ubicar el resto del número. Entonces acá voy, 0,54. Recuerden que en cada casilla de la tabla solamente puede haber un número. Entonces por eso debo mirar quién tiene la coma para poder ubicar el número. Luego de que ubico el número, voy a mirar hasta dónde tengo que llegar. Entonces estoy en decímetros y tengo que llegar hasta kilómetros. Entonces voy a señalar. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a correr la coma hasta llegar a kilómetros. Entonces voy a empezar. Corro la coma, la voy a borrar porque la voy a correr. 1, 2, 3, 4. Y ahí donde llegué, ahí coloco la coma. Y todos los espacios en blanco los completo con 0. Quiere decir que este número es el que me resuelve esta conversión. Entonces vamos a colocar 0,54 decímetros son, y debo escribir el número completo. No es que, ay, profe, como son tantos ceros, ¿los puedo resumir? No, tienen que escribir todos los ceros que salgan. Entonces no se preocupen por eso. Entonces daría 0,000054 kilómetros. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que 0,54 decímetros son 0,00054 kilómetros. Y esa sería la conversión. Vamos a ver un segundo ejemplo. Si yo quiero convertir, por decir, 12 centímetros en hectómetros. ¿Sí? Entonces, como es un número natural, yo acabé de explicarlo ahora, ¿a dónde estaría ubicada la coma? En el 2. En el 2, cuando no tiene coma, la coma siempre va a quedar al final del número, ¿ok? Eso es como una estrategia que les doy para que no se me olvide. Entonces, como ya sé dónde está la coma, entonces este número que tiene la coma es el que ubico donde dice centímetros. Entonces voy acá, 2, ahí va la coma, y 1, ¿sí? Porque tengo el 12, ¿ok? Y la coma es la que me dice que son centímetros. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señora. ¿Sí? Luego de que ya estoy en centímetros, tengo que ir hasta hectómetros. Entonces voy a ir hasta hectómetros, que es esta casilla. Miren, esta casilla. Es decir, que esta coma la voy a correr hasta llegar a hectómetros. Entonces comienzo. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí llegué a hectómetros, a donde llegué, coloco la coma y las casillas las completo con 0. Y escribo mi respuesta. Siempre es necesario que escriban la respuesta, ¿ok? Entonces, en este caso escribo 12 centímetros son 0,0012 hectómetros. Y esa es la conversión de centímetros a hectómetros. ¿Cómo van, chicos? ¿Hemos entendido? ¿Tenemos alguna duda? Sí, profe, está bien. Ve, profe, ¿es cierto que antes habíamos visto algo así? Sí.
Hemos visto notación científica que tenía que ver con saber mover la coma. Y en séptimo vieron esto similar, solamente que aquí estamos viendo ya como más profundización. Los micrómetros y los nanómetros, no, pues ahí sería que fuéramos a medir, Miguel Ángel, bacterias, porque eso son cosas muy pequeñitas. Vamos a usar medidas más grandes de objetos pues, que uno pueda medir. Ok, entonces miremos acá. Vamos a tratar de que ustedes hagan una mini práctica, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a convertir, yo voy a poner aquí el ejercicio, ustedes lo tratan de hacer solitos y luego lo socializamos. Los que lo vayan acabando me pueden escribir por el interno para yo irles diciendo si van bien o no. Entonces, voy a escribir el primer ejemplo. Entonces vamos a convertir 21,32 decámetros a milímetros. Y me van a decir cómo queda. Jaime, por favor, el chat es solamente para las dudas o inquietudes. Gracias. Yo lo dejo activado es porque sé que algunos no tienen audio, pero si siguen chateando, yo bloqueo el chat. Profe. Daniela. Dime. Es que ya lo hice, pero no sé si me quedó bien. Pues descríbeme por el chat. ¿Cuánto te quedó? Yo te digo. Ah, ¿sí? Ya no había escuchado. No había escuchado. Tranquilos. Ya se lo envié, profe. Ok. Miremos. Santiago. Revisa, Santiago Hernández, revisa la coma donde la estás colocando, ¿ok? Entonces miremos acá, amores. Voy a hacer, aunque algunos ya me están mandando las respuestas, entonces la idea es que cada uno revise y verifique si le quedó bien o no, ¿ok? No se preocupen que si les quedó incorrecto, pues me hacen las preguntas que les surjan de acuerdo a la solución que ustedes hicieron. Entonces, lo primero que hago, ahí hay múltiples respuestas, miremos cuál es la correcta. Lo primero que voy a mirar es quién tiene la coma. Entonces, ustedes me van a decir quién tiene la coma. El 1. El 1. Entonces, El 1. el 1 es el que voy a poner en donde dice decímetros, porque la coma es la que me da como el apellido. Entonces, aquí donde dice decámetros, perdón, ahí coloco el 1 y el